Escuchaba a mi compañero Jesús Esquivel en la mañana y en realidad la reflexión que hace él es muy interesante. Yo te diría, Manuel, que pues que la Fiscalía General de la República leen bien los medios, porque todo eso prácticamente ya fue publicado. Solo faltó como la precisión de tener cuál era el origen de la verdadera matrícula de la aeronave, pero ni siquiera son capaces de aportar el nombre de los propietarios, propietarias o la empresa de taxis aéreos a la que pertenecen. Lo que estamos viendo es una secuencia de hechos que narra una queja de la fiscalía diciéndole no me hacen caso, les he pedido que me den información y sin embargo, como dices, ahora hablan ya del presunto secuestro, pero afirman algo que a mí me llama la atención, la violencia con que se llevó a cabo el mismo. ¿Cómo puede afirmar la autoridad que se llevó con violencia si no ha podido dictaminar médicamente al señor Ismael Zambada García? No habla que haya tenido contacto con él, no habla de que ni siquiera que el consulado se haya acercado a Ismael Zambada García o que se hayan comunicado con los abogados. En realidad es solamente como agradecerles que nos den materia como de crítica a la Fiscalía, porque no aporta ninguna información, porque estamos hablando de la Fiscalía General de la República, el órgano más importante para la procuración de justicia de este país. Y lo que nos está haciendo es un recuento casi periodístico de la información sobre el caso Zambada García, Manuel. Sí, y tomando como punto de partida, que ahí está lo novedoso de este comunicado que ha sido resaltado en medios de comunicación, la excarcelación de Ovidio Guzmán López, que, como decíamos, puede ser un traslado, no sabemos todavía con precisión. Ya tenemos conectada a Anabel Hernández. Anabel, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. Buenos días, Maridalia. Buenos días al auditorio. Gusto en saludarlos. Pues, Anabel, estamos diseccionando el comunicado. Perdón, ¿cómo ves tú? Pues leí con atención el comunicado y la verdad yo veo varias lecturas, incluso políticas y judiciales. Me parece que desde la primera comunicación del Mayo Zambada a través de su abogado, es clara la posición del Mayo Zambada de que había sido llevado en contra de su voluntad. En realidad, lo que nos estaba narrando este escrito del abogado es dándole voz al Mayo Zambada, es que se había sido llevado en contra de su voluntad, se había sido supuestamente maniatado, puesto en una bolsa, botado en un avión, etcétera, etcétera. Pues evidentemente nos estaba dando como la crónica de un secuestro, ¿no? De acuerdo a esta versión del Mayo Zambada, que finalmente yo lo había comentado ya desde un inicio. Yo sí pienso que el señor Zambada, de acuerdo a la información que yo obtuve, fue llevado en contra de su voluntad. Si fue llevado con todas estas características que dice el Mayo Zambada, de violencia, de bolsa, de golpes, de amarrarlo y llevarlo, creo que eso pues solo se puede dilucidar realmente a través de un peritaje, una cuestión forense, ¿no? Una cuestión que hace el Ministerio Público, ya dice incluso en Estados Unidos. Se supone que por lo que se entiende, de acuerdo a las primeras comunicaciones del gobierno de Estados Unidos, que sí, ellos dicen, aparentemente por lo que vimos, efectivamente el señor Zambada es traído en contra de su voluntad, ¿no? Algunos elementos de más tendrán ellos para poder afirmar esto. Pero lo que está haciendo finalmente el Mayo Zambada, su abogado, evidentemente con esta crónica de un secuestro, y digo entre comillas, porque al final de cuentas este es el dicho del Mayo Zambada, habrá que poder probar que fue un secuestro, pero me dio la impresión desde un principio que evidentemente es una ruta que el Mayo Zambada y su abogado quieren llevar un poco como evocando al caso Álvarez Machay, ¿no? Que lo secuestraron en México, se lo llevaron contra su voluntad en Estados Unidos. Y este médico, recordando al auditorio, es un médico que participó en la tortura de la gente camarena
secuestrado por Miguel Ángel Pérez Gallardo, Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, y supuestamente de lo que es acusado este médico es de que mientras estaba en la tortura, cuando Camarena estaba a punto ya de desfallecer, de morir por el dolor, por el sufrimiento, el doctor le inyectaba, lo revivía para seguir siendo torturado, ¿no? Entonces, de estas son las acusaciones de Álvarez Machain. Hay un operativo en México, lo secuestran y lo llevan a Estados Unidos. Este médico trató durante mucho tiempo del juicio, tratar de argumentar, es que fui llevado contra mi voluntad, es que esto no debió haber sido. Incluso el gobierno de México en su momento se pronunció y dijo que era una violación a la soberanía, etcétera, etcétera. El punto es que al final ese argumento a Álvarez Machain no le sirvió realmente jurídicamente como él esperaba allá en Estados Unidos, y al final de cuentas un tribunal, una autoridad judicial superior determinó, bueno, independientemente como usted haya sido traído, el punto es que tiene una serie de delitos que tiene que cumplir y por los que tiene que ser juzgado en Estados Unidos. Me parece que es ahí donde viene este argumento de la Fiscalía General de la República, que no sé si sea solo mi percepción o alguien pueda compartirla, de casi está haciendo del abogado del Mayo Zambada, ¿no? Sí, fue secuestrado, ¿no? Ahora con todas estas acusaciones suspicaces de, esto coincide con la liberación, excarcelación, que me parece una irresponsabilidad lo que está diciendo la Fiscalía. Realmente ellos no saben dónde está, pero en el comunicado a la ciudadanía que no entienda de estos términos pensarán, lo liberaron, seguramente está aquí, en algún lugar de Estados Unidos tomando cervezas de vacaciones, ¿no? Es un poco lo que insinúa la Fiscalía, ¿no? Como excarcelaron como si estuviera libre. Y me parece que eso es una grandísima irresponsabilidad, porque la Fiscalía no puede probar una cosa como esta, ¿no? La información que yo tengo es que Ovidio pues no fue liberado, ni mucho menos. Fue movido a otra cárcel y pudo ser movido porque ya está colaborando, o pudo ser movido por cuestiones de seguridad para ocultar dónde se encuentra y que no pueda ser asesinado o atacado dentro de alguna prisión donde esté. Entonces, y este argumento de ya en la palabra el presunto secuestro, evidentemente creo que la película que estaremos viendo en las próximas semanas es el gobierno de México reclamando, secuestraste a un ciudadano mío y ahora quiero que me lo regreses, ¿no? Un poco como lo que están haciendo con Joaquín, ¿no? O con la acusación de traición a la patria, están pidiendo su extradición. Me parece que es un poco esto lo que estamos viendo, que la Fiscalía, alguien de la Fiscalía, de sospechosa manera, diría yo, la está haciendo de abogado del Mayo Zambada, tratando de armar el caso del secuestro y entonces con este argumento pedirlo de regreso a México, incluso insinuando un poco como si el gobierno de Estados Unidos quisiera ocultar información, insinuando, no sé si ustedes lo sienten, un poco como la línea de si ocultan informaciones que algo tuvieron que ver con lo que pasó en México, en la trampa y el traslado del Mayo Zambada a Estados Unidos. Me parece que es esta, al menos mi lectura de lo que está pasando, de por qué la Fiscalía está haciendo esto de manera absolutamente desaseada, diría yo, bastante burda, ¿no? Un poco, sí, de generar sonrisas, ¿no? Porque realmente es un juego bastante mal hecho, además, diría yo. Sí, es muy interesante, la verdad, el comunicado, porque es bastante conjetural el asunto. Incluso dice, ha obtenido datos probatorios de una secuencia cronológica. O sea, el fraseo es, la secuencia cronológica arroja datos probatorios. ¡Ah, caray! Maridalia. Bueno, en realidad sus pruebas es haberse metido a este sistema en donde puedes verificar a quién pertenecen las aeronaves, que ya lo han publicado algunos medios. También ha sido cuál era el origen de esa aeronave, el haberla ido a inspeccionar con demasiada tiempo tardío, que no te puede arrojar necesariamente algo. Pero yo veo la inoperatividad de la Fiscalía. Yo veo que no saben ni dónde están parados, no tienen nada de información. A mí me parece, a partir de los números que tiene la propia Fiscalía, de los reportes que hay, incluso de la información de fiscalías locales, que hablan que la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, renunció hace tiempo a hacer estas persecuciones y rastreos
de grandes capos y de grandes casos. En realidad no tiene ninguno y muchos de ellos, varios de ellos están cayendo en juzgados. Es más el alarde de las declaraciones y de los boletines que los hechos. Otra prueba fehaciente, me parece, es lo que acaba de ocurrir con Osiel Cárdenas Guillén. Esta liberación ya, la verdad es que muy joven, este líder ya tiene la libertad, no tiene menos de 60 años, 56, 57 años. Uno de los que construyó y creó el ahora cártel de los Zetas, antes su grupo armado paramilitar, y que atentó prácticamente contra la vida, puso en jaque la vida de agentes de la DEA y del FBI, mató a varios funcionarios públicos, o al menos se le atribuye la orden de haber asesinado a funcionarios públicos locales y federales, y haber puesto el terror en Tamaulipas como líder del entonces Cártel del Golfo. Bueno, pues ahora la Fiscalía quisiera que informara del boletín cuándo se lo van a entregar en la frontera para que cumpla en México las sanciones que todavía faltan por cumplir en el caso de Osiel. Todavía había investigaciones en curso y sentencias por cumplir. Lo que queda en evidencia con este ejemplo para mí es que la Fiscalía no tiene vínculos con las agencias estadounidenses, tampoco tiene una buena relación que le permita hacer investigaciones de gran calado, pero sobre todo tener acceso a lo más valioso e importante en una investigación: las declaraciones que permitan atar cabos junto con otras pruebas para poder desilvanar, detener y desarticular a las organizaciones criminales desde la punta hasta la raíz en todas sus dimensiones: económica, política, por corrupción y también social. Eso no lo tiene, no lo ha hecho, y bueno, pues se le está acabando el tiempo a Gers Manero al frente de la Fiscalía. Estábamos viendo en nuestro equipo de producción y de redacción que en los registros estadounidenses aparece la situación de liberación pues como desconocida hasta el momento, pero bueno, lo que se ha apuntado es que ya existiría una liberación pues después de más de 21 años de prisión. Ahí lo estamos viendo en pantalla, Maridalia. Anabel Hernández dice: Osiel Cárdenas Guillén se da el número de registro, edad 57 años, raza blanca, sexo masculino, fecha de lanzamiento, release, que debe ser la traducción de liberación o lanzamiento. Esta es una mala traducción, desconocida. Así que, ¿cómo ves el asunto, Anabel? Bueno, yo quisiera hacer un punto más sobre la Fiscalía para poder hablar sobre lo de Osiel. Otro punto que me parece muy singular del desaseo, del mal trabajo de la Fiscalía, que de nuevo nos evoca a realmente dónde están los nudos, los problemas nodales de la injusticia en México, ¿no? Que no está tanto en el Poder Judicial. Ahí dice el Poder Judicial, ¿qué culpa le pueden echar del desaseo que está haciendo la Fiscalía, ¿no? Ahí no tienen ni vela en el entierro. Todo este desastre lo está haciendo la Fiscalía, y podemos ver cómo se inventan casos, cómo dicen, cómo afirman tener pruebas, etcétera, etcétera, sin realmente tenerlas en la mano, ¿no? Es muy grave la manera en que cómo estas fiscalías hacen su trabajo. Y más grave todavía, por ejemplo, que diga la Fiscalía, ya tengo las cuestiones cronológicas, pues que ya llamaron a citar al gobernador Rocha Moya, ya llamaron a citar a los secretarios de Seguridad Pública en Sinaloa, ya llamaron a citar a tal vez Alfredo, a Iván, para que nos platiquen realmente cómo fue la cosa, ¿no? O sea, estamos hablando realmente de una investigación donde o la fiscal, o el forense, o el Ministerio Público de la Fiscalía de Sinaloa, que hizo toda esa cuestión desaseada respecto al homicidio de Héctor Melesio Cuen, el líder moral, dijéramos, líder histórico del partido sinaloense. A mí me parece una investigación realmente que, por una parte, trata de ser abogado de Mayo Zambada, ayudándole a fortalecer su caso de secuestro para que él pueda pelear esa situación con la ilusión, y de verdad es una ilusión, de que lo puedan regresar a México, y por otra parte, cubriéndole las espaldas al gobernador, ¿no?
Sí, o sea, yo digo que lo secuestraron, pero no voy al punto de, bueno, ¿qué rol jugó en todo esto la Fiscalía de Sinaloa? ¿Qué rol pudo haber jugado en todo esto el gobernador? Si el Mayo Zambada lo está señalando como un actor dentro de esa trama del secuestro, haya estado o no estado, ya en la carta lo está señalando como un actor, ¿no? En esta trama. ¿Por qué no lo han citado a declarar? Ya lo citaron a declarar, ¿qué fue lo que dijo? ¿No? ¿Cómo es posible que en México ya nos conformemos? Ya se fue la fiscal, qué bueno, ¿no? Y los ministerios públicos y los forenses, la sustituta que es la subfiscal de la zona norte, esta mujer tuvo algo que ver o no que ver con las malas investigaciones sobre el caso de Cuen, etcétera, etcétera. A mí me parece que esto retrata muy mal no solo a la fiscalía, sino al propio poder encargado de impartir justicia en México. Y justamente es por eso que nos encontramos con casos justamente como el de Ociel. Para mucha gente y evidentemente para todos los mexicanos, este narcotraficante que creó este grupo brutal de los Zetas, estoy segura que para cada uno de nosotros este señor debió haber quedado en cadena perpetua. Debería estar encerrado de por vida en la cárcel pagando por sus crímenes. Sin embargo, como México es incapaz de juzgar estos temas, porque tenemos fiscalías ineficaces, porque tenemos ministerios públicos corruptos, porque en realidad hemos estado en una especie de fiscalías que en realidad no hacen este trabajo, no porque no puedan, sino realmente creo que no quieren, porque hay una histórica colusión desde hace décadas de un poder marchito de la entonces Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de la República con estos grupos criminales. Por eso en México no se pudo juzgar. Qué vergüenza para el Estado mexicano que no haya sido capaz de, en vez de extraditar a Ociel, de someterlo a un juicio real, ¿verdad? No con torturas, no con siembra de pruebas, a un juicio real donde haya podido ser realmente sancionado por sus terribles delitos. Es vergonzoso que se haya entregado al gobierno de Estados Unidos y que el gobierno de Estados Unidos, guste o no guste, tienen sus propias metodologías y sus propias formas de hacer justicia. Llevan a estos ferocísimos narcotraficantes, ¿no? Que también envenenan allá a la población, que también les compran drogas para traficarlas, armas para traficarlas a México, y sin embargo allá, como hay este sistema de justicia como está creado, ¿no? Donde si tú colaboras conmigo, te voy reduciendo la pena, etcétera, etcétera. Está ese sistema de justicia, nos guste o no. Creo que al menos el señor Ociel, ¿no? Ya pasó una temporada en la cárcel allá. Aquí, ¿qué hubiera pasado en México? No sé, hubiera podido estar con su celular, porque aquí muchos capos de la droga que están encerrados en cárceles de máxima seguridad están con su celular, están con su trato VIP, siguen dirigiendo los negocios criminales desde las prisiones en México. Entonces, sí, está muy mal que haya sido liberado, claro, está muy mal que no haya sido sancionado, como seguramente México, los mexicanos reclamaríamos. Esa es la modelo que sucede ahí. La vergüenza no es mirar lo que sucede ahí, la vergüenza es mirar lo que no sucede en México. La paralización de la justicia no solo de en este momento, sino una larga época donde esto no funciona, donde tristemente, y lo digo realmente en el caso, por ejemplo, de García Luna, ¿no? Donde me siento directamente afectada por sus crímenes, ¿no? Es vergonzoso que un sujeto como García Luna encerrado en una cárcel en México por todos los años que le correspondiera por su corrupción y por sus delitos. Y que el tibio alivio que podemos tener es verlo, al menos sí, en Estados Unidos, al menos ahora encerrado en la cárcel, veamos cuánto de condena le dan y veamos también si García Luna en un momento dado, ya con la sentencia, decide colaborar, cuánto tiempo real estará en prisión. Esos son los derechos, pero estos son las inexistencias, las lagunas totales que existen en México y por lo cual debemos reflexionar. Y justo regreso al tema un poco de la reforma judicial que está ahorita ahí en el tintero, ¿no? De no olvidar que esta reforma judicial no será nunca la solución de ese problema estructural
del problema de la injusticia y la impunidad en México. Lo que está proponiendo Morena, lo que está avalando López Obrador, Claudia Sheinbaum, esa no es la ruta de solución. Es una finta solución. Tendremos jueces electos de la manera ya retorcida, como con todas las posibilidades anteriormente, pero sin resolver el problema de fondo. Nos recuerda nuestro coordinador general de producción, Porfirio Patiño, pues de este acuerdo al que se llegó en el caso de Ociel Cárdenas para que pues computara 25 años de prisión, cursara 25 años de prisión y el pago de $50 millones, menos de la cuarta parte de la propuesta de incautación inicial de $300 millones. Y este acuerdo judicial, esta orden judicial de sellar el proceso, por lo que realmente el acuerdo pues signado pues no se puede conocer en toda su extensión y en toda su completud, sino mediante los reportes periodísticos, el acceso que se ha tenido pues a la información de las audiencias, en fin, todo este conjunto de cosas de las que también Anabel nos propone una reflexión al interior de lo que sucede en nuestro país con nuestro sistema de justicia. Me voy a la pausa, Anabel, Maridalia, y les propongo que regresemos con eso. Regresamos. Anabel Hernández y María Idalia Gómez. En Aristegui Noticias. Estamos de regreso, son las 10:16 en la hora del centro y nos proponía Anabel Hernández, puso sobre la mesa el tema de la justicia en el país, el tema pues que ahora está en boga con esta iniciativa de reforma judicial que ya ha sido dictaminada en la Comisión de Puntos Constitucionales y cuyo calendario pues está bastante definido, ya lo dijo ayer Ricardo Monreal, el coordinador de los diputados morenistas, que se espera que en los próximos días se discuta en la Jucopo, que pase después al Pleno y pues ellos calculan que en los primeros 15 días de septiembre quede aprobada esta reforma judicial. ¿Cómo ves el tema, María Idalia? Mira, Manuel, yo veo este intento de reforma, o esta reforma que probablemente se ejecute con la mayoría morenista, como un peligro real, posible, de lo que pueda representar el diseño institucional mexicano. Porque parte de algunas premisas falsas y parte de seccionar la justicia que no se puede seccionar. El proceso para muchas personas significa que los jueces tienen la responsabilidad de la culpa de todo lo que pasa en un caso. Y no es así. Resulta que los primeros responsables son los policías. Muchas de ellas policías investigadoras. En el país no todas todavía, pero varias de ellas. Esas policías, como aquí en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que tienen la capacidad de investigar y detener a personas y llevarlas al Ministerio Público. Lo mismo el Ministerio Público, que depende de una fiscalía, que tiene que hacer una investigación y citar a declarar, seguir, hacer muchas cosas para luego, teniendo un expediente o una carpeta de investigación, la lleve ante un juez y se corre el procedimiento. El argumento de que son liberados muchas personas, sí, son liberadas bastantes personas, muchos que no deberían, pero generalmente es por culpa de la Fiscalía. Porque yo quisiera preguntarle al auditorio, si detuvieran a cualquier familiar de esas personas, del auditorio que nos escucha, y que llegaran unos policías, un Ministerio Público, la Guardia Nacional, quien fuera, entraran a su casa y se llevaran a su pariente. Y llegaran ante el juez y no coincidieran horas, días, declaraciones, no se concatenaran, no se vincularan entre ellas, y de todas maneras el juez dijera, se queda dentro porque la policía tiene razón o la fiscalía tiene razón. Pues no, sería injusto, sería violatorio, ¿no?, de cualquier derecho. Por eso hasta los minutos importan, los días importan, todo importa en un caso. Lo que no se puede atar, una sola declaración, no hace el caso, no hace prueba plena. Entonces, parten de esa idea. También se parte de la idea de que los jueces y magistrados ganan mucho dinero, tienen privilegios y demás. Bueno, sí,
tienen salarios mejores que muchos otros funcionarios, se ha ido mejorando, incluso a los defensores de oficio también. ¿Habría que revisarlo? Habría que revisar las cosas y las condiciones, sin lugar a dudas. Parte también de que no se sancionan, que hay nepotismo, que hay privilegios, que se sirve a los machuchones, se ocupa esa palabra. Sí, también es cierto, se han dado muchos casos y que hay que revisarlos. Pero eso no implica desaparecer, sacudir y patear todo lo que existe. Significa revisar a fondo. Y esto es lo que deberían tener la oportunidad los legisladores, porque precisamente las votaciones le dieron no el mandato de derribar al Poder Judicial, sino el mandato de diseñar una justicia que funcione. Ese es el mandato que le dieron. Y si ese mandato existe y se cumple, la revisión tendría que pasar por las fiscalías, por las policías y por los jueces. ¿Que si hay corrupción en el Poder Judicial? Sí, sí lo hay, totalmente. Nadie lo niega. De hecho, hay muchas injusticias dentro del Poder Judicial. Yo he conocido casos de jueces, mujeres y hombres que han sido sancionados de manera indebida solo precisamente porque no han acatado directivas que se mandaban desde el Consejo de la Judicatura. Y también las presiones políticas que existen a ministerios públicos por adelantar un caso. Entonces, el problema está en cómo diseñamos toda esa justicia. Y esa es la oportunidad que tienen los legisladores. Ya no se trata si es de una propuesta de Andrés Manuel López Obrador. Ya no se trata de eso. Por eso existen 3 poderes de la Unión. Y hoy día, cada legislador en este momento tiene la responsabilidad de decidir cómo va a pasar a la historia su nombre respecto al diseño institucional de la justicia. Porque con el Poder Judicial quitándolo así como pretenden, no se va a terminar todo. Se tiene que hacer integral. Qué bueno, diré sin embargo, que está dándose esta sacudida. Yo la celebro honestamente. ¿Por qué? Porque teníamos un Poder Judicial muy alejado de la sociedad. Aunque hubiera algunos cambios, algunos acercamientos, estaban en su mundo. Hablaban mediante las sentencias, les dicen o acostumbran decir. No, estar del lado de la sociedad es sentir en este momento que si atacan de esa manera al Poder Judicial, es atacar a la sociedad. Y la sociedad no está sintiendo eso. No está sintiendo que si les atacan a sus jueces, que a sus magistrados, que administran la justicia, los están afectando eso. ¿Eso qué quiere decir? Que están muy alejados de la sociedad. Entonces también qué bueno que hubo esta sacudida para que salieran a las calles, para que explicaran lo que no explicaron durante tantos años y también para que hoy día quisiera yo ver en este momento las investigaciones dentro del Poder Judicial Federal y los locales que son infinitamente corruptos, a diferencia del federal, son mucho más corruptos los locales y eso es donde el ciudadano está en contacto absoluto. Es más difícil que llegue al Poder Judicial Federal sus casos. Más bien tienen que tratar con los poderes locales. Y eso sí, en este momento no están siendo combatidos y tendrían que ser combatidos porque precisamente muchos funcionarios locales aspiran a ser funcionarios federales con esta reforma. Pero bueno, cierro con esto porque ya me estoy robando mucho tiempo. Si en este momento hacemos esta sacudida y si el Poder Judicial informa de los abusos, el Poder Judicial Federal, de los abusos y las investigaciones que tiene y cómo ha ido limpiando el Poder Judicial, yo creo que quedaría más claro a todos que los argumentos con los que se están combatiendo ahora o que se están tratando de solventar la reforma no son tan válidos como parece. Sin embargo, eso no quita que sí tenemos que hacer una revisión profunda y severa sobre el sistema de justicia desde la procuración, la prevención y la administración de justicia. Gracias, Maridalia. Efectivamente, se parte de un diagnóstico sobre una situación del Poder Judicial y una necesidad precisamente de reformar el sistema de justicia en el país y ha concitado, de acuerdo pues a las encuestas que ha difundido la propia presidenta electa, pues un gran apoyo, incluso si pensamos programáticamente en pues lo electoral, lo que se ofreció como parte de las acciones
a emprender tras los resultados del 2 de junio, pues está cumpliendo a cabalidad con ese mandato popular. Aquí la clave que plantea Maridalia y lo que se ha venido discutiendo es si es esta reforma judicial y si esta reforma judicial al final le va a dar al traste a la institución, Anabel. A ver, Santiago, creo que has tocado un punto interesante haciendo esta reflexión sobre lo que dice la señora Sheinbaum. Y yo sí pienso que todavía nos falta como mexicanos. Creo que hemos estado en esta vorágine de noticias y de sucesos como para realmente analizar qué fue lo que pasó en las pasadas elecciones presidenciales. Yo sería realmente muy cauta al decir ¿cuál fue la manifestación verdadera de los ciudadanos? ¿Cuáles fueron las razones por las que votaron? ¿Votaron por un régimen? ¿Votaron porque son beneficiarios económicamente de este régimen? ¿Votaron porque de pronto la propaganda gubernamental y el dogma importa más que la propia reflexión e independencia individual de cada ciudadano de poder? Sí, yo escucho, no sé, lo que digan los candidatos, lo que diga el presidente, lo que digan las mañaneras, etcétera, etcétera, y eso pareciera una especie como de lavado de cerebro, ¿no? Porque la verdad es que lo que escuchamos en muchas de estas conferencias matutinas son una serie de mentiras, de maquillaje de la realidad, de alteración de la realidad, prácticamente una realidad virtual que el presidente se inventa constantemente en estas conferencias mañaneras, ¿no? Pero por otra parte está el contraste de lo que los ciudadanos viven cotidianamente, ¿no? Que como que no hace match, ¿no? ¿Dónde quiero vivir? ¿Quiero vivir en la realidad que me inventa el presidente o quiero vivir en la realidad fea que está cotidianamente afuera de mi casa, ¿no? De la banqueta hacia afuera, ¿no? Entonces me parece que todavía nos falta mucho reflexionar qué es lo que querían decir. Pero lo que sí es cierto y es muy contundente es que Morena, Claudia Sheinbaum, el presidente de la República, sus senadores, sus diputados, solos o con esa mayoría falsa creada con todas estas sumas de legisladores que les han dado, no son la mayoría. Si realmente vemos qué fue lo que pasó en la elección presidencial, yo he estado analizando estos números, estamos hablando de que el padrón, el listado nominal, es decir, la gente que estaba inscrita ya, que tenía la capacidad de poder ir a votar ese día por lo que quisieran, era de 97 millones. De esos 97 millones, sabemos que hubo 61% de participación y un porcentaje de abstencionismo. Pero volvamos a estos 97 millones del listado nominal. De esos 97 millones, Claudia Sheinbaum, si no me equivoco, ganó 36 o 37 millones de votos. Eso, como son al final de cuentas los votos finales que se contaron, por eso ganó la presidencia de la República. Sí, o sea, ganó la mayoría de votos de los que se contaron ese día. Sí, ellos representan esa mayoría que podía votar ese día. No votaron. Unos se abstuvieron porque no se sintieron conformes, no se sintieron identificados, no les importó o no quisieron, etcétera, etcétera, por un millón de razones que también tendríamos que de verdad analizar por qué la gente no vota, por qué la gente se abstiene tanto, ¿no? Que no votó. Y otros que cuando votaron, no votaron por ella, votaron por otros partidos políticos, otros candidatos. Entonces estamos hablando que Claudia Sheinbaum llega a la presidencia de la República con un 37 millones de votos de 97. Entonces estamos hablando, cuando ellos quieren hablar de esta mayoría aplastante, es lo que la mayoría es. Cuando hablan de esta mayoría, hablan realmente como si fuera una mayoría universal de México, ¿no? Como si fuera la inmensa mayoría, ¿no? Toda esa mayoría está con nosotros. No es verdad. Toda esta mayoría quiere lo que queremos nosotros. No es verdad. Toda esta mayoría piensa como pensamos nosotros. No es verdad. Y es importante que en estos momentos cruciales como esta reforma, independientemente, tristemente, y es lamentable decirlo, pareciera que todo está perdido, pareciera que esta reforma que realmente no va a cambiar el tema sustancial de la injusticia en México seguirá adelante y seguramente después vendrán las reformas para desaparecer los órganos independientes, el Instituto Electoral, el Instituto de Transparencia, etcétera, etcétera, ¿no? Es ahí donde debe hacerse sentir esta que no es la mayoría.
esta que no es la inmensa mayoría que ellos piensan, con los que ellos piensan, yo veo los periódicos, la aplanadora de Morena, esto, el otro. No, si ponemos realmente en números fríos, realmente quiénes votaron por ellos y quiénes que podían votar y quiénes no votaron, dijéramos que la grande mayoría no votó por ellos. Entonces, en esta grande mayoría que no votó por ellos, sería importante hoy, en estos momentos y en otros momentos cruciales que habrá, porque por desgracia este desmantelamiento de instituciones importantes para la democracia continuará. ¿Qué va a pasar con esta verdadera mayoría que no es esa? Digamos que ellos son ahorita como que la minoría más grande políticamente, pero no son la mayoría de México, no lo representan. Esto es una cuestión de propaganda, esto es un anuncio propagandístico de López Obrador, de Claudia Sheinbaum y de todos ellos. ¿Dónde está esta verdadera mayoría? Es lo que yo me pregunto como mexicana y es lo que le pregunto a los ciudadanos, a esta audiencia. ¿Dónde están? Porque no, yo no creo que realmente esa mayoría quiera esta reforma y otras reformas que están planteando. Por eso creo que mucha gente no votó por ellos y creo que por eso mucha gente prefirió no votar, porque no están de acuerdo con eso. Gracias, Anabel Hernández. Ayer la presidenta electa publicó un video en sus redes sociales y pues fraseó de la siguiente manera. Dijo que pues con esta reforma judicial ella está renunciando a nombrar a los próximos 3 ministros que integren la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que efectivamente esta reforma judicial pues a ella le está implicando una renuncia de ejercer una facultad como presidenta en los próximos nombramientos. ¿Qué decir, María Idalia, pues de cómo está fraseando, de cómo está planteando la presidenta electa esta reforma, donde además pues señala que el voto popular pues finalmente va a decantar la balanza hacia lo que la población quiera? Está pues incluso exponiendo cómo va a ser, es decir, las ternas del Ejecutivo, la terna del Senado, la terna del Poder Judicial, y habla pues de que es mejor que sean comités que revisen a estas personas con sus capacidades para que finalmente pues el Poder Judicial esté integrado por cualquier persona que pueda tener alguna aspiración, capacidad y, en ese sentido, posibilidad de llegar a los órganos judiciales. María Idalia. Coloca más requisitos que esos, Manuel, la propuesta de reforma. Ofrece varios mecanismos que todavía faltan por definir, de cómo sería exactamente la votación ya en la operación, y eso es realmente el punto más riesgoso de toda la reforma. El que disminuyan el número de ministros, el que ya no haya comisiones o salas, sino que se integre todas las discusiones en el Pleno. Es cierto, por ejemplo, ¿por qué sí hay que hacer una revisión? Y por qué lo que sucede en democracia es que los 3 poderes tienen que interactuar y tienen que precisamente frenar, en todo caso, el exceso del poder ejecutivo, en este caso. Y es ahí en esa cancha es donde nos encontramos, en la cancha del poder legislativo, que es donde va a definir si solo aprieta el botoncito para votar y dice sí como me digan, o sí voy a discutir, sí vamos a abrir y vamos a definir cómo queremos esto. Por ejemplo, los casos en la Suprema Corte. Recordemos que Arturo Saldívar lo que hizo fue estar guarde y guarde asuntos, a todos aquellos que le generaban un conflicto con el presidente, el cual no quería tener, ¿no? Entonces, pues los fue guardando porque es potestad hoy día del presidente, lo que significa que hay un retraso en la justicia, porque justicia que no es pronta y expedita no es justicia, y lo dicen todos los abogados. Bueno, pues entonces los fue guardando, no importando. Y ya cuando se fue de la presidencia, pues le toca a esta nueva presidencia de Norma Piña, pues empezarlos a sacar porque tenía que sacarlos. Y que empezó a darse, pues una confrontación, ¿no? Es decir, que le dejó el paquete a Arturo Saldívar. También hay datos de los momentos o espacios de corrupción del expresidente de la Corte en
en casos que estarían vinculados y que se supone que están siguiendo su curso dentro de las propias investigaciones, no solamente contra el presidente, sino contra su equipo dentro del Poder Judicial. Bueno, eso es muy sano, no debería de escandalizarnos, pero el problema es que no lo sabemos. El problema es que no sabemos cómo van ese y otros casos, tanto que fueron sancionados o no fueron sancionados, porque el Consejo de la Judicatura, en la administración pasada de la Corte, sesionaba menos y manejaba también los casos. La intromisión que existía no solamente era del propio sistema, sino era del Ejecutivo, y lo ha confesado el presidente, que por bien del pueblo, que por bien del Estado, Arturo Saldívar le hacía caso. No, pues eso no puede pasar. Como no puede pasar desde el presidente, como no puede pasar ahora, y ese es el riesgo, desde afuera, que se implanten poderes fácticos dentro del Poder Judicial, y entonces sean los que decidan las sentencias de las personas. Ese es el gran riesgo. Lo demás tenemos que revisarlo, tenemos que definir los procesos para supervisar, para sancionar, para que sea realmente esta premisa, justicia pronta y expedita en realidad, y que volvamos a tener ese respeto por fiscales, por ministerios públicos, por defensores de oficio, por jueces. Eso es lo que necesitamos. Y yo sí creo y yo considero que uno de los mandatos que la votación le dio a este gobierno es precisamente diseñar la justicia, porque es uno de los grandes problemas. La inseguridad y la violencia, junto con la impunidad, son los grandes problemas de este país, o uno de los grandes problemas más severos. Y por eso tienen en las manos los legisladores, el diseño de la justicia, de cómo se previene, cómo se procura y cómo se administra. Y qué bueno que se está haciendo esta revisión. El Poder Judicial va tarde, tiene que acelerar el paso, presentar las propuestas contundentes, explicar y dar las explicaciones que sean necesarias de cómo sí se está trabajando y cómo se hacen las cosas y qué son las cosas que se tienen que transformar. Eso nadie lo discute. Lo discutible son esos detalles del voto popular, donde es bueno, sí, que la sociedad se siente involucrada, pero también tiene sus riesgos. ¿Cómo podemos hacer que este cambio, esta transformación, sea realmente congruente con una administración de justicia eficiente? Y no necesariamente es la propuesta del presidente. Claro, se necesita perfeccionar. Esa es la discusión que tenemos que tener ahora, como ciudadanos y desde el poder en los diferentes niveles. Y repito, ya no es un tema si es una propuesta de Andrés Manuel López Obrador o no. Por eso somos un país democrático con 3 poderes. Son y serán responsables el legislativo de lo que decidan. Sus nombres quedarán en la historia. ¿Y de qué forma? Y lo que dice Claudia Sheinbaum es muy claro. A ella en su administración le tocaría nombrar o proponer al Congreso y por tanto, ¿qué pasaría con eso? Pues fíjate, es el mensaje muy inteligente. Está diciendo que podría tener prácticamente bajo su control la Corte, porque en su administración le tocaría renovar a 3 ministros, pero no lo va a hacer. Va a dejar que sea a través del voto popular. Eso fue lo que nos dijo. Es decir, una declaración política muy inteligente, pero aquí el punto no es ese. El punto es qué sí conviene y qué no, para poder tener los controles y tener políticos de estatura, de gran nivel y gran calado, para que actúen en este momento. Ese es el llamado que pienso que este país necesita. Son buenos, son malos, nada maniqueo, no hablar con el hígado, no. El país necesita avanzar y avanzar con esa estatura, porque en realidad los peligros que acechan son muy graves. Y no por presiones de Estados Unidos, que está presionando de manera impresionante, como lo ha hecho en otras ocasiones, ¿no? Lo seguirá haciendo, porque sí existen riesgos y eso hay que asumirlo. La propuesta que viene conlleva riesgos graves para la buena salud de la Administración de Justicia. Gracias, Maridalia Gómez. ¿Con qué cerrarías, Anabel Hernández?
Yo pienso que justamente parte de este problema que tenemos hoy es que esta división de poderes, desde hace mucho, no diría yo solo en este periodo, pero dijéramos paulatinamente, ha tendido a irse diluyendo. Muy, muy drásticamente, diría yo, en este periodo, ¿no? Porque realmente pareciera que el Poder Ejecutivo y el Legislativo, con esta mayoría, creo que artificial, creada para el partido oficial, parecieran uno solo. Realmente el Congreso no es más, dijéramos, al menos esta mayoría no es más un contrapeso para el poder presidencial, sino realmente es como su ayuda, su aliado, una extensión de ese poder. Entonces, no, por desgracia, en este momento no podemos hablar de pensar, ojalá que el Congreso reflexione, ojalá que cada diputado tome conciencia, eso sería lo ideal, pero la realidad es que estamos viendo que están operando como bloque, como manada, como una extensión de lo que diga el presidente de la República, ¿no? Directamente la propia Claudia Sheinbaum, ¿no? Que sin duda alguna, cualquiera que sean los resultados de esta votación, tendrá también una cosa que le pesará a ella, será un lastre para ella en su próximo gobierno, aunque ella pueda decir, bueno, no fue en mi periodo, estos pronunciamientos públicos que ella está haciendo, sin duda alguna, tendrán un costo para ella. No solo un costo en México, sino un costo de cómo el mundo la ve, ¿no? Estas voces de decir de que esta forma de hacer esta reforma judicial no es la pertinente, de abrir a la elección directa no es la mejor, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que significa una elección directa? ¿Qué es lo que significa ser un elegido para ser diputado, para ser alcalde, o para ser regidor, o para ser gobernador, etcétera? Etcétera. Depende de la popularidad y mucho más en los tiempos que estamos viviendo, ¿no? De la superficialidad de la popularidad, de los likes, de quién suena más simpático o quién dice más verborrea o quién trata de convencer, ¿no? No, por desgracia, y no solo en México, diría yo que en el mundo, ¿no? La política es cada vez más decadente justamente porque depende de los likes, ¿no? Como si concursaran para ser reinas de la primavera. Yo quiero ser más popular, haré lo que sea, diré lo que sea, prometeré lo que sea, ¿no? Con tal de ser el más popular. Por desgracia, no es la gente más calificada la que llega. Si ya de por sí, en materia de calidad política, pues a veces los políticos que tenemos, porque dependen del like, de cada barbaridad, o de cuánto dinero paguen y que gasten en sus campañas, etcétera, etcétera, y no de la calidad de la persona. Uy, se está cortando. A lo que sería un magistrado, una justicia. ¿Se escucha ya mejor? Uy, parece... Sí, ya puedo para la cámara mejor, parece para que pueda escuchar. A ver, Anabel, parece que tuvimos ahí un problema con la comunicación, se empezó como a congelar. Sí. A ver. Mejor. Quita la imagen para tratar de hacer el internet más ágil. Muy bien. ¿Correcto? Ok. Sí, perfecto. Entonces, lo que estaba planteando es, imaginemos todos esos vicios que más en estos tiempos que tiene que ver a ver quién es el más simpático. Imaginemos que esto se pasa a lo que es alguien como un juez, un magistrado, un ministro, que por desgracia ahí nada tiene que ser reina de la primavera, ahí no se puede saber quién es el más popular, o a ver quién me vota más, a quién le caigo mejor, cuántos adeptos puedo tener. No, ahí se trata de ser muy rigurosos, de ser muy honestos, de ser a veces, pues sí, imagino, antipáticos, ¿no? La Procuración de la Justicia en muchos casos puede ser antipática, ¿no? Antipopular cuando tenga que ejercerse la justicia. Imaginemos que todos estos vicios de la política los pasamos a la justicia, pero con el extra de que tenemos a una presidenta, una futura presidenta y un partido mayoritario, pues que tendrán la gran mayoría de los candidatos. O sea, si ese Congreso, que sabemos que es la mayoría de Morena, y si ese Poder Ejecutivo, que sabemos que emana de Morena, los que ya tienen la mayoría de candidatos que proponer, pues ya podemos, y con el aval de ellos, podemos imaginar lo que estas campañas podrían ser, ¿no?
era muy preocupante escuchar a Lenia Batres, la actual ministra de la Suprema Corte, nominada por López Obrador, diciendo en las primeras intervenciones, conferencias populares, ¿no? Asambleas populares en México, en la Ciudad de México, diciendo que en realidad no se necesita mucha experiencia para saber qué es la justicia, ¿no? Cualquiera con un poco de sentido común puede saber qué es la justicia. No, el tema es que eso no funciona así. Realmente yo creo que la impartición de la justicia es una de las cosas más delicadas en la historia de la humanidad, ¿no? Con todas sus imperfecciones, etcétera, etcétera. Creo que lo que debería hacer esta reforma, debería de cancelarse lo que está haciendo. Ya sé que lo que estoy diciendo no sucederá. ¿Qué debería de hacerse, pienso yo? Mandar esta reforma al congelador, realmente abrir debates públicos verdaderos, no de propaganda, no de dogma, verdaderos, de qué es lo que México necesita para que este poder judicial pueda funcionar mejor. ¿Tiene vicios? Como lo comentaba Maridalia, claro que tiene vicios. Tiene vicios como cualquier otra dependencia hecha de humanos, ¿no? Porque por desgracia todos los funcionarios públicos, en la iglesia, empresas, todos están llenos, sujetos a vicios por la propia humanidad, ¿no? ¿Cómo hacer que en el Poder Judicial estos vicios sean más controlados, y sobre todo sancionados en su momento, acotados, que hay investigaciones internas verdaderas, etcétera, etcétera? ¿Cómo hacer que, como le decía Maida, como yo lo he planteado desde el programa pasado, que la Fiscalía, los ministerios públicos, las policías investigadoras funcionen mejor? Creo que eso es lo que debería de hacer. Un Congreso que no opere como manada, ¿no? Como horda, como una mano, como una extensión del poder ejecutivo, sino como un verdadero poder independiente. ¿Esto va a suceder? No sé si va a suceder. Debería de ocurrir. Por desgracia, los tiempos que vivimos en México no son estos. Pues Anabel Hernández, María Idalia Gómez, un placer como siempre estar con ustedes, escuchar sus puntos de vista y seguiremos en el análisis pues de lo que sucede. Veremos cómo se procesa en los próximos días esta reforma judicial. Por lo pronto, yo les agradezco como siempre su presencia en este espacio de noticias. Gracias, María Idalia. Muchas gracias a ti y a todo el auditorio. Muy buen día, Anabel, muy buen día a todos. Gracias, Anabel Hernández. Saludos, Manuel, saludos, Maridalia, y saludo a la audiencia. Gracias. Gracias, Anabel y a María Idalia. Son las 10 de la mañana con 47 minutos. Una pausa y regresamos en la recta final. Anabel Hernández. Y María Idalia Gómez. En Aristegui Noticias.